¿sabes qué? Yo quiero contarle a nuestra audiencia que ya tenemos a nuestro invitado, tenemos más invitados abajo también esperando ahí a alguien más para subir. Y estamos en Radio Go 96.7, como dice el eslogan, elegiste bien. Y bueno, hay temas que son temas, como se dice, que están como sonando en todos lados. Y a veces no son buenos, pero hay que tocarlos y hay que charlarlos, hay que ver desde qué mirada, desde qué enfoque, para poder abordarlos y para poder charlar, como decimos en casa, che, charlemos esto, porque de lo que no podés charlar no lo podés cambiar, o lo que no, o lo que ves, si no lo podés intervenir con, por lo menos con el lenguaje, no hay chance de cambiarlo. Entonces, hoy vamos a estar con un invitado que en realidad ya estuvo con nosotros. Sí. Y me gusta el tema que vamos a hablar porque me parece que es necesario y tentar al futuro. Hicimos un espacio para que esto suceda, así que bienvenido a Lautaro Carrera. ¿Cómo estás, Lautaro? Buenas, ¿cómo están? Bien. Bueno, psicólogo y secretario de prensa del Colegio de Psicólogos de Santa Fe. Así que un honor tenerte acá nuevamente. Gracias. Y hay un tema elegido para charlar hoy, un tema que es polémico, que no nos gusta, pero que sí está sucediendo y que nos hace mucho ruido, sobre todo en este caso a los argentinos. Ujú. Bueno, muchas gracias primero por responder, porque en realidad no más que invitado yo te dije, che, ¿no querés que Bueno, hablemos de esto? pero no lo quería decir, me parece, No, pues me parece que es más, muy a mí loable. me elogia, pero no lo quería decir porque decir, che, qué anda, No. que me escriban. La mayoría de las entrevistas últimamente me escriben y para mí es un gran agrado que quieran venir y es más, a veces me da no sé qué porque ya no hay muchos espacios y está buenísimo que suceda. Así que vamos a apostar a esta entrevista para poder compartir con la sociedad un poco lo que necesitamos, la mirada de ustedes, de los psicólogos. Sí, porque nada, nosotros venimos acompañando y venimos estando atentos respecto del trato mediático que se viene haciendo del caso de Pablo Laburta, ¿no? Del femicidio cometido por Pablo Laburta y sobre todo del el rol que se le asigna a los profesionales de la psicología y a distintos profesionales del campo de la salud respecto de sus intervenciones en el Poder Judicial. Hay varias notas que han salido últimamente respecto de, por ejemplo, el informe pericial por el cual Pablo Laburta fue liberado, ¿no? Y a nosotros nos preocupa fuertemente que en esa forma de redactarla y de comunicar cómo se trabajó la causa y cómo se trabajó el caso de Laburta, se niega, se esconde, no se habla de la responsabilidad judicial. Pero nosotros un poco lo que queríamos proponer para charlar con la comunidad es cuál es el rol de los profesionales en casos tan complejos y tan polémicos como los casos ligados a la justicia, violencia de género y demás, porque en algún punto recrudece la violencia de la comunidad dentro de la comunidad, al interior de los profesionales, digo, de personas que en algún punto nos recriminan, ustedes fueron quienes, y en algún punto volvemos a lo que hablamos la última vez que yo vine, que era en algún punto el borramiento de la responsabilidad que los trabajadores de justicia, los jueces y demás tienen por las decisiones que toman. Como que está separado, no sé si o sea, lo charlo, por ahí vienen casos también, sí, están trabajando unidos, pero en realidad a su vez son decisiones como distintas, ¿no? Y también hace mucho ruido en decir a dónde estamos nosotros, las personas que no podemos opinar porque no tenemos la especialidad ni en la justicia, ni en la psicología. De dónde nos agarramos nosotros, digamos, cómo hacemos nosotros. Bueno, en principio lo que nosotros queríamos proponerle a la comunidad es que juntos debemos ir desde los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil a peticionar ante las autoridades de manera tal porque digo, se arma una situación en la cual la población se siente indefensa respecto de la posibilidad de pedirle a jueces y fiscales que protejan a quienes están siendo víctimas de distintos tipos de violencia, y lo que en algún punto fallan son los mecanismos de control, ¿no? Y cuando alguien es víctima de este tipo de situaciones, lógicamente va a buscar un culpable y está muy bien. Ahora, cuando eso se corre de la responsabilidad judicial a, por ejemplo, el profesional, el médico que hizo tal o cual informe, me parece que lo que termina pasando es que no ponemos el foco en la institucionalidad. Digo, en que las instituciones deberían funcionar de manera tal de que todos sintamos que alguien nos está protegiendo, ¿no? Y que eso es lo que en algún punto nosotros vemos ese caso, como vemos tantos otros, donde fallan mecanismos de control, ¿no? Que no tienen que ver con la intervención de tal o cual profesional de la salud o de quien sea,
sino de mecanismos de control que la justicia tiene, que no siempre utiliza por razones variadas, que en algún punto estaría bueno que en algún momento venga alguien de la justicia a explicar cuáles son, porque yo no las conozco. Claro. Hoy estamos hablando de este caso, pero fíjate todo lo que viene pasando en Santa Fe. O sea, en realidad, bueno, hubo una marcha ayer también, y a mí lo que me preocupa también, más allá del hecho tan extremo, estos son hechos extremos, ¿cómo podríamos hacer para prevenir antes? ¿Cómo hacemos para llegar mucho antes de todo esto? ¿Cómo podríamos hacer para poder, digamos, ya el hecho de hoy de tener que pensar que hay que comprar tobillera y que hay que invertir en botones de pánico, estamos llegando tarde de algún punto, ¿no? Porque estamos llegando tarde en esto que necesitamos prevenir. Es mi opinión desde mi lugar. Sí, nosotros un poco veníamos charlando con Lisandro respecto sobre todo hay 150 mecanismos anteriores que no están funcionando, sobre todo respecto al financiamiento de los programas que el Estado tiene. Sí. Digo, nosotros como colegio participamos de la reforma, o estamos proponiendo distintas reformas a la Ley de Salud Mental Provincial, y participamos de la reforma de la Constitución, justamente planteando los mecanismos comunitarios, que son mecanismos de primer nivel, que son los que primero se enteran de distintas situaciones de vulneración y de padecimiento, que están siendo fuertemente desfinanciados por 150 millones de razones. No me interesa puntualmente por qué, de última después un funcionario... No venimos a debatir eso, obviamente. Pero digo, cuando fallan esos mecanismos, lo que se produce es que en el momento en el que emerge una problemática, no hay nadie que la interprete, no hay nadie que la atienda, hasta que la problemática llega al punto de la gravedad que hace que se activen los canales institucionales. Y ahí es donde nosotros tenemos la dificultad, porque digo, psicólogos y psicólogas que trabajamos con la problemática, yo en particular trabajo con niños y adolescentes, y que en algún punto vemos cómo las problemáticas se van agravando y que no encontramos eco en distintas instituciones que en algún punto antes tenían la posibilidad de dar algún tipo de respuesta, y que esa respuesta se fue acortando. Digo, nosotros asistimos a nivel nacional al cierre de un montón de programas y de políticas que buscaban dar una respuesta temprana a este tipo de problemáticas, y eso es algo que se fue cerrando y que hace que de repente, no sé, botones antipánico en este caso había, pero en general ya no hay tantos a disposición como había antes, que no es una política que nos encante, pero digo, habla de cómo se está retrotrayendo la problemática. Sí, estamos como, claro, entiendo, y esto lo que está pasando, si bien hablamos de hechos puntuales, también hay estadísticas de la cantidad de personas que tienen hoy actualmente botones de pánico. Y también en otro tiempo se hablaba bastante de lo que eran las falsas denuncias. Yo no sé si eso también hizo que se retrocediera en algunos puntos, de poner más hincapié a esto. Es una mirada mía desde afuera, totalmente desde afuera. Pero bueno, como colegio de psicólogos, yo te pregunto, ¿qué se puede hacer para poder prevenir, así te lo digo, en el sentido de decir, bueno, algunas charlas, no sé, por ejemplo, pienso en los adolescentes, pienso que es como que tenemos que comenzar, o como vos estás trabajando también con los niños y adolescentes, ¿hay espacios creados para prevenir y para mostrarte que estás en un mundo violento a tu alrededor, o que estás en relaciones violentas? Sí y no. Digo, sí en el sentido de que hay una ley nacional, que es la Ley de Sexualidad Integral, que en algún punto dentro de sus contenidos tenía la posibilidad de pensar noviazgos violentos, o pensar en rápidamente advertir señales y trabajarlas al interior, no solo del noviazgo, sino de la comunidad, de las familias y demás. La posibilidad de que la escuela brinde determinadas herramientas conceptuales. Eso estuvo funcionando en algún tiempo. Estuvo funcionando. No es que hoy no funciona, sino que queda muy a criterio de las instituciones y de que los maestros y los profesores estén formados en la temática, que tengan ganas de elaborar la temática, pero ya no es una política nacional que viene con, por ejemplo, financiamiento con cuadernillos que todo chico puede llegar a tener, y que permite que lo que en algún punto vos y yo podríamos considerar con mayor o menor razón unos celos, alguien pueda interpretarlo como una alarma, ¿no? Como algo a acompañar en el proceso de un adolescente que está aprendiendo a amar, y que está aprendiendo a amar con los elementos que tiene, ¿no? Y nosotros sabemos que las relaciones entre las personas están atravesadas por cuestiones de poder, por cuestiones políticas en el sentido del manejo del poder, de quién manda acá, de quién se siente atacado cuando otro no le responde, o no le hace caso, o no le da bola.
Entonces, esas cuestiones nosotros... Que es un ataque para mí y que no es un ataque para el otro, ¿no? Me parece que, o sea, el ideal en el mundo ideal dirían, llegar a tiempo puede ser un poco más de todo esto, ¿no? Pienso. Pero actualmente hoy viniste a hablar de un tema puntual que tiene que ver con el doble femicidio que ocurrió. ¿Y cuál es la interpretación específica de ustedes? Sí, yo tengo una pregunta justamente en relación a eso, porque escuchábamos desde los medios definiciones como, bueno, el informe psicológico dejó libre a Pablo Laburta, lo condenó a estas chicas, bueno, dándole una responsabilidad tal vez mayor del que realmente tiene un informe psicológico. Con este caso puntual, igual también con otros casos de femicidio que salen en los medios, bueno, ¿cuáles son los errores más comunes que suelen cometer los medios de comunicación para informar sobre esto? En principio es no tener claras cuáles son las atribuciones y las funciones de cada uno de los actores del sistema, porque, por ejemplo, el informe al que se refieren, que es un informe que salió publicado, que está publicado, que lo pueden buscar, lo que es un informe que evalúa en determinado momento, que es el año pasado, principios de 2024, la imputabilidad de Pablo. Entonces la pregunta que el juez le hace a los profesionales es, Pablo, ¿comprende la criminalidad del acto? Es decir, no está impedido por una dificultad cognitiva del pensamiento, digo, el saber lo que estoy haciendo y saber la implicancia que tiene eso, el daño que eso genera, porque dentro de lo que es la definición del delito, el delito es una conducta que tiene que ser culpable, es decir, que alguien tiene que tener la conciencia de que está cometiendo un delito, de que está en control de sus actos, ¿no? Entonces, es la primera pregunta que se hace y se entiende que Pablo estaba en conocimiento en 2024, principios de 2024, estaba en conocimiento y en sus funciones psicológicas superiores como para comprender la criminalidad del acto. Digamos que era consciente de lo que pasaba, Sí. de las causas que podía... Y el párrafo siguiente lo que dice es que no habría criterios de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, que lo que quiere decir es que él no estaba en ese momento atravesando, por ejemplo, una crisis psicótica, porque no es lo mismo que yo en el control de mis funciones esté muy enojado con vos y te haga daño, vos, Andrea, a que yo en el medio de un brote psicótico considere que vos sos el diablo y agarre lo primero que tengo cerca y te persiga con un cuchillo, porque ahí hay una cuestión intermedia entre vos y yo que es una problemática de salud mental, que hace que yo no comprenda que te estoy atacando a vos, sino que esté en ese momento impedido de comprender lo que estoy haciendo y de comprender el impacto que tiene lo que estoy haciendo. Entonces, el informe lo que apuntaba es a dejar en claro que Pablo era imputable y que debía atenerse a un tratamiento, que tenía que acreditarlo en el Poder Judicial, y sin embargo, cuando se habla del informe, lo que se decía era que Pablo había sido liberado gracias a ese informe, atribuyendo la responsabilidad a los profesionales. Por eso, un poco la intención de hablar de esto con la comunidad tenía que ver con poder aliarnos, comunidad, con instituciones de sociedad civil y psicólogos para hablar de esto. Claro, en este caso, como para lo que vos estás explicando, es que en ese momento él estaba haciendo de esa forma o estaba con esa salud mental como apta, digamos, para sociabilizar, para vincularse sería. En ese momento. Era para comprender la criminalidad de sus actos. En ese momento. Y actualmente ese informe dio un giro, obviamente. Creeríamos. No, peor aún, digamos, se repite el mismo análisis, en el sentido de que los que lo evaluaron ahora dicen lo mismo, que él comprende la criminalidad de sus actos, lo cual lo hace punible. Lo hace culpable. Lo hace punible. Digamos, punible. Luego un juez dirá culpable. Perfecto. No, pero digo, hay un punto en el que se entendió que los psicólogos podemos decir, por ejemplo, que alguien es inocente. Y nosotros no podemos decir eso, no podemos decir ni que es inocente ni que es culpable. Entiendo. Lo que podemos decir es que en este momento... si puede ir a una cárcel o a un instituto psiquiátrico, digamos, para ponerlo en términos reales, concretos y que entienda la audiencia, ¿no? Un tema muy importante también como para tener en cuenta todos los factores que atraviesan un caso así, ¿no? O sea, por ahí también la sociedad que juzga, o sea, yo he leído un poco algunas opiniones y algunos hombres, he leído de hombres o que he escuchado, dice, pero vos lo ves, no parece, ¿viste? Y algunos dicen, che, ¿cómo lo llevaban? Como que criticaban el hecho de cómo lo llevaban detenido, de la forma, o que sí, por qué iba en un sillón de ruedas, o como que hasta algunas interpretaciones
del hecho, ¿no? Sí, también sí, se juzga mucho también la acción. El hecho de llevarlo detenido y en un sillón de ruedas también como que causó impacto en otras personas de pensar en eso, no pensar en el doble femicidio, ¿no? Cómo la sociedad también hoy va evaluando o va mirando, digamos, como que está más atenta a todo lo que sucede. Pienso que hay una sociedad que está como más alerta a los hechos y también esto de, como decís, el que está para juzgar, qué gran responsabilidad. Así que... Sí, también, creo que confirma vos, si es así, de que se juzga mucho también los hechos que cometió este hombre y a partir de ahí si está loco o no está en sus cabales mentales, y tal vez no es eso lo que hay que mirar, solamente las acciones propias, porque obviamente que una persona común mate 3 personas, porque también mató al remisero que lo llevaba hasta Córdoba, y uno obviamente no entiende cómo una persona puede llegar a cometer ese acto, pero eso no determina si está en sus cabales mentales o no. Claro. Y que nos pone injustos con la locura. Porque digo, la idea de plantear peligrosidad y ligarlo a la problemática de salud mental, me parece que en algún punto es algo que a la sociedad en algún punto la puede calmar respecto de que quien es malo porque es loco. Claro. Pero nosotros tenemos, todos los que trabajamos en problemática de salud mental cotidianamente, sabemos que el 150% de las personas con las que trabajamos no cometerían un acto de estas características. No ligar la maldad con las problemáticas de salud mental, porque eso es lo que termina reforzando es el estigma de que quien ha sido paciente de salud mental es alguien del cual nos tenemos que cuidar, cuando lamentablemente, ahí no quiero desilusionar, pero no es así. Digamos, es mucho más cotidiano, es mucho más cercano, es mucho más difícil de advertir que alguien que porta un diagnóstico. Nos está costando todavía como sociedad, ¿no? Todo este tema. Bueno, yo, ante todo, gracias, mi programa es de 1 hora, ¿viste? Y tenemos también otra entrevista. A mí me gustaría, si podemos, que vuelvas, no sé si tu agenda o de algún colega la semana que viene, como para tener una mesa ya sería más muy de tiempo y interesante. podemos invitar a otros profesionales para que traigan también su mirada, porque no solamente para hablar específicamente de un caso puntual para no dar referencia, sino para hablar lo que pasa en la sociedad, sin dar el caso específico hoy con un nombre y apellido, como para ver qué podemos aportar más que nada, cómo podemos hacer para prevenir antes de llegar a todo lo que estamos hoy hablando. Así que para mí un placer que hayas estado. Gracias. Tenemos ahí a Cecilia Aparici que mandó saludos, dice totalmente de acuerdo, escuchándote. Así que si les parece vamos a ir a un corte y te quedás comprometido para volver pronto. Cuando quieran. Por favor, para poder seguir abordando estos temas que son los que pasan, pero más que nada para ver qué podemos hacer nosotros desde este lugar, ¿no? Qué aporte podemos traer como para poder solventar o también entender qué podemos hacer o qué podemos hacer para que no suceda, sobre todo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y así pasamos una entrevista hoy un poco atípica, corta, porque la verdad que no es muy importante para poder seguir abordando, pero vamos a estar con más abordando más estos temas que son parte de esta realidad. Vamos a ir